Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema que muchos conocen, muchos han escuchado ese tema, pero sinceramente pocos, yo diría muy pocos, lo hemos llegado a entender. Y entenderlo, hermanos, no quiere decir, como dicen por ahí, que usted se las sabe todas. No. Entenderlo es vivirlo. Vivirlo. Las escrituras no solo es para que usted se las sepa, o las recite, o las diga. Las escrituras tienen el único fin para que usted viva las escrituras. Y ese debe ser nuestro deseo, que podamos vivir las escrituras. Ahora, no podemos vivir algo que no conocemos. Ese es el orden. Y hemos de entender el día de hoy que si nosotros no conocemos las escrituras, no vamos a poder vivirlas. Es un orden. Y antes de iniciar, quiero dejar muy claro que la persona que está aquí presente en este púlpito, hermanos, no tiene nada bueno. Yo no tengo absolutamente nada bueno. Soy igual o posiblemente peor pecador de lo que ustedes. Eso solo Dios lo sabrá. Pero Él me ha dado el privilegio de que como pecador venga aquí y muestre sus escrituras. No lo que yo pienso, no lo que yo opino, no lo que yo creo. Porque vamos a hablar con un escrito está. Solo la palabra de Dios es la que debe realmente dirigir todo, hermanos. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y los temas que vamos a tocar toda esta semana son temas que durante todo este tiempo de pandemia el Señor me ha permitido ir conociendo un poquito más de todo lo que Él quiere darnos. Y he logrado entender, hermanos, que somos realmente analfabetos de la fe, analfabetos de las escrituras, pero somos muy inteligentes de las cosas del mundo. Somos sabios de las cosas del mundo. Sabemos todo lo que está pasando en el mundo. Le sabemos la vida a todo mundo, pero no conocemos ni sabemos la vida de Cristo y cada uno de sus santos, hombres y mujeres que vivieron con Él. No sabemos, hermano, no la conocemos y por supuesto no la vivimos. Entonces hoy vamos a tocar de una manera lo más resumida posible algo que todo ser humano debe de conocer. Es la pregunta que hasta el día de hoy todo mundo se hace, inclusive cristianos, inclusive ateos, porque todos son hipótesis, todas son teorías. Y cuando son teorías y son hipótesis, nunca se convierten en ¿qué? En leyes. Las hipótesis y las teorías quedan allí
y cuando logran ser comprobadas, se convierte en una ley. Y mi propósito el día de hoy es que usted empiece a entender que todo lo que está en este libro no es hipótesis, no es teoría, esto es ley. Es ley, hermanos, pero es necesario que Dios nos ayude a poderlo entender. Dice la palabra de Dios, buscadme y ¿qué? Y me hallaréis. Si no buscamos al Señor de todo corazón, siempre vamos a estar diciendo, yo pienso, yo creo, yo opino, el médico opina, el político opina, el humano opina, el ganadero opina, el empresario opina, el joven de la universidad opina, el papá y la mamá opina, todo mundo opina, pero nadie le pide opinión ¿a quién? A Dios. Hoy vamos a pedirle opinión a Dios y vamos a permitir que Él nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El tema de esta noche se llama Entendiendo el inicio de todo. Y ese tema, entendiendo el inicio de todo, es un tema en el cual es increíble cómo hoy, cuando empecé a buscar en internet, si tú sales a la calle y tú le preguntas a cualquier persona, ¿cómo crees que inició todo?, vas a encontrar múltiples respuestas. Me di cuenta que habían más de 34 versiones diferentes de un concepto de cómo había iniciado todo en el planeta Tierra. Solo de un solo concepto. Los ateos piensan de cierta manera, los cristianos piensan de muchas maneras de cómo inició todo, los filósofos, los evolucionistas, pero podemos encajarlo todo en dos tipos de teoría. ¿Cuál es la primera? ¿La teoría de qué? De la creación. Voy a decir que la primera teoría es la de la creación, sí, porque la segunda teoría apareció después. Entonces, la primera teoría que ha estado desde el principio hasta el siglo XVIII aproximadamente, es la teoría de qué? De la creación. Hermanos, esa es la teoría más antigua que existe. Pero surgieron ciertos pensadores, ciertas personas con una capacidad intelectual interesante, que empezaron a opinar y empezaron a decir que había otro tipo de teoría. ¿Cuál era? La teoría de la evolución. Ahora, no quiere decir que anteriormente habían pensadores que pensaban de otra manera, sí. Podemos irnos al siglo XVI, al siglo XV, XIV, a los siglos antepasados donde estaban los griegos con Platón, Sócrates, que ya tenían un pensamiento diferente al de la creación, pero la teoría que revolucionó el mundo fue la teoría de ¿qué? De la evolución. Y después de esa teoría viene la teoría del Big Bang. Y después, empieza a contar usted todo habido y por haber. Hoy, Dios quiere enseñarle a usted y a mí que ninguna de esas teorías son verdaderas. Porque ¿cuántas verdades existen? Solo una verdad. Y hoy, usted y yo, bajo el método bíblico y bajo el método científico, vamos a poner a prueba realmente cuál es esa verdad. Si la teoría de la evolución o si la teoría de la creación. Y de la creación que nos dice que Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 7 días. Específicamente en 6 días. Y en el séptimo día, ¿qué hizo? Bendijo, reposó y santificó ese día. Vamos a demostrarlo, no con la Biblia solo, hermanos, sino con el método científico. Y usted va a poder realmente entender
Escuche bien. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios verdaderamente? ¿Y por qué debemos de depender completamente de Él? Podemos ver en la imagen, no, anteriormente sí, el planeta Tierra. Bueno, ya hay teorías de que no es redondo, que es plano. Eso no lo vamos a tocar hoy. Vamos a irnos al inicio. Vamos a inicio. ¿Cómo empezó todo? Así empezó, ¿qué? Todo. ¿Cómo empezó todo? Y bajo ese principio, es importante que usted se haga 3 preguntas. Escuche bien, hermano. 3 preguntas. La primera pregunta que dice la filmina, por favor, que la podamos enfocar, dice, ¿cuándo? ¿Qué cosa? Se hizo todo. Esa es una pregunta que la ciencia siempre ha estado, ¿qué? Siempre ha andado preguntando, ¿cuándo inició todo? ¿Cuándo inició la evolución? ¿Cuándo inició la explosión? ¿Cuándo inició el Big Bang? Y hemos escuchado infinidades de teorías. Hace miles de años, hace millones de años, pero nadie puede dar una fecha específica. Entonces, es válido decir en el mundo científico y en el mundo cristiano esa pregunta, ¿cuándo qué cosa? Empezó todo. Segunda pregunta, dice, si empezó en un momento determinado, ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y la tercera pregunta que la humanidad se hace es, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces, bajo esos 3 principios, el mundo respondería algo así. ¿Cuándo se hizo todo? En un momento determinado, hace miles o millones de ¿qué? De años. En términos generales, esa es la forma como el mundo científico contesta. Ahora, ¿quién lo hizo? En términos generales, el mundo científico dice, fue de la nada, fue una explosión, fue la materia, fue la energía. Quien hizo eso fue algo, alguien, no sabemos quién es, quién fue, cómo lo hizo, pero surgió. ¿Sí o no? Esa es la forma como generalmente trabaja este tipo de teoría. Y al final, ¿qué hizo? Bueno, ellos dicen que al final todo se hizo, todo lo que usted y yo vemos y conocemos, se hizo ¿de dónde? De esa explosión. De esa explosión, de esa energía, de esa fusión, lo que usted quiera pensar. Esa es la manera, estamos hablando, acoplando todas las teorías en una sola respuesta, ¿verdad? Sabemos que hay N cantidad de definiciones. Pero miren qué interesante, que las escrituras tienen la respuesta específica, puntual, precisa, directa, sin margen de error a esas 3 preguntas, cosa que el ser humano no tiene. Si hay miles de teorías para poder contestar esas 3 preguntas, pero hay una sola verdad, y esa verdad está aquí. Y yo los invito a que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Un texto que todo el mundo conoce, pero que casi nadie entiende, comprende. Dice así, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Vamos a quedarnos allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos con la siguiente filmina. Ese mundo, llamado ¿qué cosa? Planeta Tierra,
Las tres preguntas que el mundo científico, empírico, ha querido contestar, y hay miles de teorías, Dios la responde con un solo ¿qué? Texto. Con un solo texto. Vamos a repasar las preguntas. Primera pregunta decía, ¿cuándo se hizo qué cosa? Todo. ¿Cuándo? Gracia. En el principio, gracia. ¿Cuándo se hizo todo? Respuesta, en el principio. No hace 2000 años, no hace 3000 años, no hace 1.000.000 de años, no sabemos cuántos años. Dios dice que todo se hizo, ¿cuándo? En el principio. Esa es la primera pregunta. Y el Señor responde así de claro. Segunda pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, gracias? Dios. El Señor no se complica. Para Él no hay teorías, no hay hipótesis, solo hay verdad. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mundo sigue atado a lo que piensan los seres humanos, pero Cristo te desata. Y Él claramente nos dice que quien hizo todo, ¿quién fue? Él, Dios. Ahora, ¿qué hizo Él? En el principio, Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? ¿Hizo qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Podemos decir entonces que Él hizo todo? ¿Puede abarcar eso? ¿Usted todo lo que sus ojos ven abarca el cielo y la tierra? ¿Sí o no? Claro, claro. ¿En la tierra está el mar, sí o no? ¿En la tierra están los peces, sí o no? ¿En la tierra está todo lo que podemos nosotros ver, sí o no? ¿Y en los cielos están todo lo que podemos ver, sí o no? ¿Está el oxígeno también? ¿Está el aire también? El Señor es perfecto. Y Él no entra en opiniones. Él solo dice y se hace. Nosotros somos los que entramos a opiniones porque no hemos dependido completamente ¿de quién? De Él. Las tres preguntas que la comunidad médica, científica, filosófica se han estado haciendo por décadas, por miles de años atrás, por cientos de años atrás, el Señor ya lo había revelado. ¿Cuándo se hicieron todas las cosas, hermanos? En el principio. ¿Quién hizo todo, hermanos? Dios. ¿Qué hizo Él? Todo. Y todo es todo. Pero si usted quiere reafirmar eso, Él dice, yo soy el alfa, ¿y qué? Y el omega. Yo soy el principio, ¿y qué? Y el fin. ¿Él fue el principio, sí o no? ¿Él fue el fin de las cosas, sí o no? Él no se equivoca, hermanos. Él nunca se equivoca. Pero solo estamos iniciando, hermanos. Él tiene mucho que decirnos. Mucho que decirnos. Ya hemos podido probar que esas tres preguntas, si usted va a Harvard, si usted va a Yale, si usted va al colegio médico, si usted va a Princeton, si usted va a los laboratorios, todos opinan, ¿sí o no? Todos siguen contradiciéndose, todos dicen tener la razón. Pero nosotros ya estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. Y vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos siga mostrando con mucho amor, con mucha humildad, todo lo que Él quiere mostrarnos para nuestra vida y vida en abundancia. Continuemos. Ahora, miren qué interesante lo que el Señor nos quiere mostrar. Vamos a hacer un poquito más grande la filmina, si se puede, ¿verdad? Si usted va a Google hoy y usted coloca Génesis, significado, el diccionario nos va a decir en Google que Génesis significa origen,
o principio ¿de qué? De una cosa. También nos dice que es el proceso mediante el cual se ha originado o formado una cosa. Vamos a ir a la filminita de abajo. Pero también nos dice que, bueno, lo tenemos ahí repetido, es origen o principio de una cosa, proceso mediante el cual se ha originado o formado una cosa. Hagámoslo aquí. Ahora, ¿cómo inicia las Sagradas Escrituras? Con un libro llamado, ¿cómo? Génesis. Y Google nos dice que Génesis significa igual a ¿qué? Principio. ¿Ve la simetría? ¿Ve el orden que Dios lleva? Y Génesis, que significa principio, inicia, vamos con la siguiente filmina. No, atrás, está bien, atrás. Ok. Génesis, que significa principio, inicia con el capítulo, ¿cuál? 4, 5, 6, ¿o con qué capítulo inicia? 1. Y 1 es el principio ¿de qué? De todo, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? 1 es el principio de todo. Desde 1 usted empieza a contar. Ojo, el 0 ni suma ni qué. ¿Qué hace el 0? Póngalo a la izquierda, póngalo a la derecha, sin nada a la par. ¿Qué hace el 0? Ni suma ni resta. Todo empieza desde el día ¿qué? 1. El 1 es el principio, y Génesis, que es el principio, inicia en el capítulo ¿cuál? 1, y en el versículo ¿cuál? 1, y Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos contando 3 veces, Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos contando 3 veces, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Entendimos eso? Nos vamos dando cuenta cómo el Señor va poniendo todo en orden, en una simetría perfecta. En el principio, ¿quién? ¿Creó quién? Dios, los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo ¿qué? 1. Vamos contando, ¿verdad, hermanos? 1, 2, 3. Y ya Google nos está diciendo que Génesis significa principio. El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor no se equivoca. Y ya teniendo claro eso, necesitamos entrar más allá. Vamos con la siguiente filmina. Génesis capítulo 1, vámonos al versículo ¿qué? 2. Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué impresionante texto, hermanos. El Señor no quiere que especulemos, no quiere que pensemos, no quiere que opinemos cómo fueron las cosas. El Señor nos está revelando cómo empezó todo. Dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía. Puse una imagen más o menos de lo que es un caos. En un lugar donde solo hay azufre, agua, fuego, tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y dice que las tinieblas predominaban sobre la faz del abismo. ¿Qué son las tinieblas, hermanos? Imaginémonos nubes oscuras que están por todos lados. Y dice que había abismos. Si había abismos, quiere decir que había acantilados, ¿verdad? O sea, había ciertos lugares altos y ciertos lugares súper bajos. Pues las tinieblas llenaban el abismo a tal punto que llegaban a estar ¿dónde? Estaban en la faz, o sea, sobre la superficie de ese acantilado. Pero también nos dice
que alguien más estaba allí. ¿Quién estaba allí? Dice que el Espíritu, ¿de quién? De Dios. Dice que Él estaba allí y dice que se movía sobre la faz, ¿de dónde? De las aguas. O sea, sobre la superficie de las aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este texto, hermanos, no vamos a profundizar hoy porque podemos irnos hasta 1 hora y media en ese texto. Pero déjenme decirles que cuando el Señor me permitió estudiar estos 4 versículos que vamos hoy a poder entender, fueron 5 horas estudiando estos 4 versículos para entender que en ese versículo hay inclusive un postulado para inclusive ganar un premio Nobel de Física. En ese versículo hay un postulado para ganar un premio Nobel de Física. Puedo decirles que yo me quedé maravillado cuando el Señor me mostró que en ese versículo se puede literalmente pisotear cualquier idea evolucionista o creacionista probada con la ciencia en ese versículo. Hay algo muy profundo ahí, probado con la ciencia. Pero hoy solo vamos a hacerlo de manera superficial. El Señor nos dice que el estado de la tierra era de desorden, de caos, y que Él presenciaba ese desorden y ese caos, y que Él andaba sobre la faz de las aguas. Voy a adelantarles un poquito acerca de ese postulado. Puedo decir con toda certeza que el agua no es vida. Miren lo que estoy diciendo. Hoy puede venir un médico, un biólogo y cualquier persona con sentido común y lógica y me va a decir: usted no pasó por la escuela, ni el colegio, ni mucho menos por la universidad. ¿Cómo puede decir que el agua no es vida? Si usted tira agua en la tierra y ya empiezan a hacer una semilla, ¿sí o no? Sí. Pero puedo decir que el agua no es vida a menos que Dios le dé la autorización que dé vida. Y puedo probarlo. Puedo probarlo con la ciencia y puedo probarlo con la Biblia. Con ese texto nada más. Porque la abundancia de agua que había en la tierra estaba muerta. ¿Usted entiende lo que le acabo de decir? ¿Usted entiende que en la creación el agua no fue creada? ¿Usted entiende que el agua no tenía vida? ¿Entiende que la Biblia no se contradice, hermanos? ¿Entiende que el Espíritu de Dios andaba sobre la faz de las aguas y no había ni un tan solo ser, ¿qué cosa? Vivo. ¿Entiende que no habían bacterias? ¿Entiende que no habían microbios? ¿Entiende que la tierra era una bola de agua y no había, ¿qué cosa? Vida. Y este argumento que yo le estoy dando a usted en este momento da para que cualquier científico ateo diga: con esto pruebo que la Biblia es un cuento, porque el agua es vida, ¿o no? El agua es vida. Pero déjenme decirle que con este argumento es donde entramos a agarrar la ciencia y podemos demostrar que Dios le da vida al agua y que la creación depende 100% de Él, totalmente de Él. Ese va a ser otro tema más adelante, pero déjenme decirles que me siento emocionado porque he empezado a escribir un postulado científico en una revista de los Estados Unidos, probando que el Señor le dio vida al agua para que hubiera creación.
con método científico. El Señor quiere, hermanos, que pasemos horas con Él. Y Él nos va a revelar cosas muy lindas, hermanos, muy lindas. Podemos decir entonces que había mucha agua, ¿sí o no, hermanos? Y podemos decir que a pesar de que había mucha agua, no había vida, ¿verdad? ¿O sí había vida? Según las Escrituras. ¿Había vida? No había vida. No había vida. Pero sí había agua. Entonces, nosotros que creemos en la infalibilidad de las Escrituras, que no se equivoca, podemos decir que aunque había agua, no había vida, y no siempre el agua es sinónimo de ¿qué? De vida. Ojo con esto. Ojo con esto. Continuemos. Vamos a hacer un poquito más la imagen. Ahora vamos a corroborar si lo que estamos diciendo, si lo que la Biblia dice es un cuento o si la ciencia lo prueba. ¿Cuánta agua tiene la Tierra? Dice la ciencia que desde el espacio la imagen de la Tierra es un planeta, ¿qué cosa? Azul. Y que es, ¿cuánto? Un 70% de su superficie está cubierta, ¿por qué? Por agua. Y solo 30% es tierra firme. Pregunta, ¿concuerda esto con Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿Concuerda esto, hermanos? ¿Puede la ciencia probar de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Había o no había agua, hermanos? Y había mucha agua, porque si en ese tiempo había mucha agua, imagínense ahora. O sea, hoy hay menos agua de la que había en ese tiempo. Antes era más agua. Y la ciencia reafirma la versión bíblica, reafirma que la tierra estaba llena de agua. Hoy la ciencia, eso lo puse hoy en Google, hoy, eso es actualizado. Póngalo hoy y usted lo va a ver. Entonces el Señor no se equivoca. Vuelvo y repito, mientras los sabios de este mundo, los científicos de este mundo siguen todavía diciendo será así, será así, lo dijo Platón, lo dijo Sócrates, lo dijo Kepler, ya Dios lo había dicho, ¿sí o no? Él ya lo había dicho. Vamos a continuar. Pero aquí viene el versículo más impresionante hasta el momento leído. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Fue la luz. Si en este momento apagáramos las luces, pudiéramos decir que estamos en tinieblas. ¿Podemos decir que así encontró Dios el planeta Tierra? ¿Sí o no? Y de repente Él dijo, prendan la luz, prenda el switch, todo se alumbró. Si nosotros no conociéramos de electricidad, si no supiéramos que aquí, en este lugar, se conectaron lámparas y hay un sistema eléctrico para que pueda llegar la energía, transformadores, etcétera. Si una niña, como Gracia o más chiquita como ella, si de repente prenden la luz, ella no va a entender cómo funcionó eso. Simplemente dijo, hay luz. Nosotros sí sabemos por qué fue. Pues el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Y esta es una representación pequeña, básica, de lo que dice el versículo. Cuando en una caverna hay un orificio y empieza a salir el sol, toda la oscuridad se va, porque entra ¿qué cosa? La luz. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Vamos a hacer un poquito más pequeña la filmina. Y podemos ver entonces una representación de que la mitad de la tierra parece que está llegando la luz y la otra mitad todavía está en oscuridad.
Continuemos. Versículo 4 y 5. Y dice, y vio Dios que la luz era ¿qué cosa? Buena. Creo que a todos nos gusta la luz, ¿verdad? No nos gusta que nos corten la luz. Nos gusta la luz. Entonces, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios. Miren lo que hizo. La luz ¿de qué? De las tinieblas. Pero algo más hizo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Vamos a hacer más pequeña la imagen. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Podemos ver un lado oscuro, un lado con más brillo. Y a ese lado oscuro el Señor le puso nombre. ¿Cómo le puso? Noche. Y también al lado de brillo, ¿cómo le llamó? Día, correcto. Le llamó noche y día. A la luz y a qué? Y a las tinieblas. Ya le puso nombre. Pero aparte de eso, Él da algo impresionante. Impresionante. Ya dio la unidad de tiempo. Empezó a contar, ¿qué cosa? El tiempo. Empezó el tiempo a ser contado. Y dijo, el tiempo se cuenta con la unión del día y ¿de qué? Y de la noche. Y esa unión se llama día, porque la unión de la tarde y la mañana, o sea, del día y la noche, forman ¿qué cosa? Un día. Impresionante, hermanos. Impresionante. Él nos está enseñando todo. Cómo fue haciendo las cosas. Ahora, ¿será que lo que Él ha dicho allí podemos corroborarlo científicamente? ¿O será que por fe? Todo es por fe. ¿Será que todo es por fe? ¿Será que somos llamados a decir, no, yo por fe creo en la creación? Es triste hoy ver cristianos que no saben cómo Dios hizo el mundo. Solo creen, pero no entienden. Pero sí creen lo que les dicen allá afuera. Un premio Nobel, un científico, pero no le creen a Dios. No le creen a Dios. Y hoy vamos a creerle a Dios, porque tristemente vamos a tener que ir a corroborar esto con lo que la ciencia dice, para dejar en evidencia que la ciencia, cuando depende de Dios, va en armonía, pero cuando depende de los hombres, hay controversia. Siguiente filmín. El texto nos dice que Dios le llamó a las tinieblas, ¿cómo le llamó? Noche. Y a la luz le llamó día. Y que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, pero a esa definición también le dio un contexto para medir el tiempo. Y dijo que a la tarde y a la mañana, o sea, al día y la noche, le llamó ¿qué cosa? Un día. Empezó a contar Dios el tiempo de esta tierra. Empezó el día, ¿cuál? 1. El principio empezó. Él ya lo definió. Ahora, ¿será cierto? ¿Será que los grandes pensadores de ese tiempo realmente pueden reafirmarlo? Vamos a verlo. Siguiente filmín. Ahí está. Dale atrás. Ok.
La palabra de Dios nos dice que fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? El primer día. Ahora, hermanos, ¿cómo encontró Dios la tierra? ¿La encontró de día o la encontró de noche? ¿Cómo la encontró? Gracias, ¿cómo la encontró? Noche. Vamos a ver, dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Podemos decir que Dios encontró la tierra en tinieblas, o sea, en oscuridad, sí o no? ¿Y que Él llegó a ser la luz de la tierra, sí o no? Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y Él define también que la unión de la oscuridad de la noche con el día forman ¿qué cosa? Un día, un periodo de tiempo, día. Ahora, hermanos, ¿cuántas horas aproximadamente tiene la noche? ¿A qué hora más o menos empieza a oscurecer? Hay veces 5:30, 5:40, 6, 6:30, y amanece 5, 5:30, 6, 6:30. ¿Cuántas horas dura ese periodo de noche? ¿Cuántas horas? Aproximadamente. 12 horas, podemos decirlo. 11:30, 12 horas, ¿sí o no? Y cuando empieza a amanecer, hasta que oscurece, ¿cuántas horas aproximadamente tiene el día? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 12. ¿Y 12 más 12 cuánto es? ¿Y cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas? ¿Cuántas horas tiene el reloj? 24. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios ya dejó los tiempos establecidos? ¿Será que podemos añadirle una hora más a nuestro día? ¿Una hora menos? ¿Verdad que no? Él ya dejó estipulado. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Dios encontró al mundo en oscuridad. Y vamos a leer el versículo 5. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y dice, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Hermanos, miren, volvamos a leer ese versículo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. ¿Y fue qué cosa? La mañana y la noche el primer. ¿Dice eso? ¿Cómo es esto? ¿Dice eso? ¿Dice que fue la mañana y la noche el primer día? No, ¿verdad? Dice que fue la noche y el día el primer día. Miren qué interesante, hermanos. Miren qué interesante que el Señor no dijo que fue primero el día y después la noche. Él dijo que primero fue la noche y después el día. Desde aquí, si usted le pide sabiduría al Señor, Él le va a ir mostrando el engaño de Satanás. ¿Cómo cuentan los días la humanidad? ¿Cómo contamos nosotros los días, hermanos? ¿Hoy qué día es? ¿Qué día es hoy? Domingo, ¿verdad? Domingo. Para Dios hoy es lunes. Para Dios hoy es lunes. Pero usted y yo seguimos contando los días como el diablo quiere que contemos los días. Porque Él dijo que un día es la unión ¿de qué? De la noche y ¿qué? Y el día. Ahora, ¿por qué Dios no dijo y fue el día y la noche el primer día? Y fue la mañana y la tarde el primer día. ¿Por qué? No, hermano, yo eso se lo dejo a Dios, por fe.
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo entendí que el Señor nos quiere revelar tantas cosas, pero no pasamos tiempo con Él. Y agradezco al Señor que Él me reveló por qué Él lo dijo. Y yo hoy se lo tengo que decir. Porque la forma como usted y yo contamos el tiempo tiene que ver muchísimo con nuestra salvación. Escuche bien, con nuestra salvación. ¿Dios no tenía el poder para decir que el día empezaba con el día y después con la noche? ¿Sí o no, hermanos? Respondan. ¿O no tenía el poder para decidir eso? ¿Sí? Así como Él decidió que fuera la noche y después el día, un día, le voy a dar la respuesta del por qué. ¿Qué fue primero? ¿La noche? ¿O no? Según lo que leímos, ¿qué fue primero? La noche. ¿Y después qué fue? El día. ¿Saben por qué fue así? En primer lugar, porque Él encontró la tierra en oscuridad. ¿Sí o no? Y segundo lugar, porque Él fue la ¿qué? La luz. Y ese principio de la creación es eterno hasta que Él venga por segunda vez. Eterno. ¿Y saben por qué es eterno? Porque en la vida, todo lo que hagamos en esta tierra, primero se pasa por la noche y después se llega ¿a dónde? Al día. Un estudiante universitario tiene que pasar por la noche para llegar a un título universitario y que llegue ¿qué cosa? El día. Una madre tiene que tener a su hijo 9 meses con todo tipo de achaques, llorar, sufrir, pero cuando ve a su hijo en sus brazos, llegó el día. Y la vida cristiana es, como dice mi abuelito Ravenhill, es de sacrificio, no de éxito, porque hay que sufrir para poder recibir. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted no entiende que el Señor nos ha dado allí todo? Pero Satanás cambia y te dice, no, primero es el día y la noche a saber si va a llegar. Y Satanás te dice, la vida cristiana es fácil, hacerlo todo suave, hacer lo que te da la gana, pensá como vos querás, viví como vos vivís, si al final Dios te ama. ¿Usted ha visto las personas que quieren la vida fácil cómo terminan? ¿Usted ha visto las personas que reciben lo fácil primero cómo terminan al final? Y el Señor es tan perfecto que no se contradice. ¿Saben ustedes que todas las profecías dicen hasta 2300 qué? Mañanas y tardes, entonces el santuario será purificado? ¿Qué dice? Tardes y mañanas. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. El que quiere primero el día, su noche será eternamente amarga. Amarga. Pero el que pasa por la noche agarrado de Cristo Jesús, su día será eterno, eternamente con Él. Él no dejó estos versículos para que estuvimos, sí, no, a saber, el Señor, a saber cómo lo hizo Él. No. Él nos ha dicho todo aquí. Y es necesario que usted y yo le busquemos de todo corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, y preparémonos para el día de mañana. Todo lo que Dios nos quiere mostrar en esta semana es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Estamos en tiempos donde ya
por favor, no confíe en nadie, ni en lo que yo le estoy diciendo. Vaya a su casa hoy, revise todo lo que yo le puse aquí y llévelo y confróntelo. Y si usted, si el Señor le reveló algo que aquí no está, dígamelo mañana. Pero yo lo único que le he leído, ¿qué es? Yo no le he dado mi opinión. Yo le he dicho por qué están estas cosas aquí escritas. Y es porque yo decidí decirle, Señor, muéstrame. No quiero hacer lo que yo quiero, muéstrame. Pero hermanos, 5 horas para poder entender estos 4 versículos. 5 horas para hacer un postulado para una revista científica y demostrar que el agua no es vida a menos que Dios lo diga. 5 horas. Es tiempo, hermanos. Es tiempo que pasemos con Dios. Que el Señor les bendiga.